Bueno, vamos a comenzar una bolita nueva. Vamos a empezar a hablar de lógica secuencial. Vamos a ver al comienzo, vamos a ver un poquito de la general de lo que son los sistemas secuenciales. Vamos a ver los elementos biestables, que son los elementos con los que vamos a trabajar. Vamos a ver muy rápidamente el concepto de metaestabilidad. Y después ya vamos a ver latch, flip-flop y algunos tipos de flip-flop característicos. Comencemos entonces primeramente con los sistemas secuenciales. Habíamos dicho que un sistema combinacional, la salida solo decimos que depende solamente de los valores de entrada, lo cual parecía bastante lógico, y lo que nos estaba diciendo es que si yo tengo un conjunto de entradas, voy a tener un conjunto de salidas digitales, un circuito combinacional. Si yo cambio esas entradas y les doy distintos valores y después vuelvo al valor original, a la salida voy a recuperar los valores originales. Por eso se dice que solo depende de los estados de las variables de entrada. En los circuitos secuenciales, en cambio, el valor de la salida, por supuesto que depende del valor de las entradas que recibe el sistema, pero también depende de los estados anteriores por los que ha pasado el sistema. Entonces vamos a decir en general, ¿no es cierto?, que un circuito secuencial tiene entradas y tiene determinados estados internos. Ya vamos a ver cómo se generan esos estados internos. Y un estado de un circuito secuencial es un conjunto de variables de estado cuyos valores contienen información pasada que hace falta para poder prever comportamiento futuro, según sean los valores de entrada en ese momento. Entonces un sistema secuencial tiene entrada, tiene variables de estado, y vamos a poder predecir el futuro de las salidas conociendo esas dos variables. Y ya, debido a esa situación que además necesitamos, no nos alcanzan las entradas, no nos van a servir las tablas de verdad, por lo menos como lo hemos visto hasta ahora, para predecir cómo va a ser el comportamiento de un sistema secuencial. Entonces se va a recurrir a lo que son los diagramas de estado o los ASM chart, que en realidad son para máquinas de estado, pero son los que vamos a trabajar esencialmente nosotros. Bien, a ver si entendemos un poquito con un ejemplo mejor el tema de los sistemas secuenciales. Supónganse que ustedes tienen un control remoto de un televisor. Ustedes tienen dos teclas, que son channel más y channel menos, que sirven para aumentar o disminuir el canal. Pero ustedes, esas teclas, solamente tienen dos estados. Bueno, tienen un estado, un pulso, ¿no es cierto?, que le damos, que cambiamos de estado, y nosotros, si no sabemos el canal que está en ese momento sintonizado en el televisor, no vamos a poder prever el futuro. ¿Por qué? Porque el estado futuro depende de presionar esa tecla, cualquiera de las dos, pero además depende del estado actual. Y esa información está almacenada en las variables de estado de mi sistema secuencial. Normalmente los sistemas secuenciales tienen un sistema de reset. Un sistema de reset es una entrada adicional que lo que hace es llevar siempre a un estado conocido, un estado inicial conocido a todo el sistema secuencial. No siempre lo tienen, pero digamos es normal que lo tengan para poder prever cuál va a ser el estado futuro. Si yo no conozco el estado inicial, no voy a poder saber cuál va a ser el estado futuro. Vamos a decir que en general un circuito que tiene n variables de estado, las variables de estado piénsenlas como estamos siempre en el sistema binario, son variables, son ceros o unos las variables de estado. Como son ceros y unos, si yo tengo n variables de estado, mi sistema secuencial va a poder tener hasta 2 a la n estados. Y les vamos a llamar máquinas de estado FSM o máquinas de estado finito, y decimos de estado finito porque, como decimos, va a tener 2 a la n estados, ¿cierto? La cantidad de estados, que es un número fijo, va a depender de la cantidad de variables de estado con las que trabajemos. Como no podemos trabajar con infinitas variables de estado, sino que las que físicamente podamos implementar en nuestro sistema, se llama máquina de estado finito.
Los sistemas secuenciales se pueden dividir a su vez en dos grupos bien definidos, que son los sistemas secuenciales sincrónicos y los asincrónicos. ¿Qué significa uno y otro? Los sincrónicos viene de algo de tiempo, ¿no es cierto?, que tiene un sincronismo. Establece que esos cambios de estado que se dan en nuestro sistema solamente se van a realizar sincronizadas con una señal externa de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya un cambio de estado en nuestro sistema, habrá una señal externa que nos dirá en un momento determinado, ahora se puede cambiar. O sea que en momentos determinados, por esa señal externa. Los estados, en los sistemas secuenciales asíncronos, en cambio, los estados cambian en forma, digamos, permanente, sin ninguna señal externa, y pueden estar cambiando permanente o cambiar y estabilizarse en algún momento o seguir en un loop infinito. Pero entonces la diferencia va a ser que el cambio de estado directamente en los sistemas sincrónicos, por más que cambiemos las entradas, hasta que no venga esa señal de sincronismo, el estado no va a cambiar. En los asincrónicos, en cambio, inmediatamente que cambiamos las entradas, las variables de estado cambiarán y cambiará el sistema asíncrono. En general, un sistema secuencial tiene n entradas, m salidas, es igual, en ese sentido es igual que un sistema combinacional, y nosotros vamos a trabajar en general con sistemas sincrónicos, y le vamos a llamar a la señal de sincronismo clock o reloj, que es aquella señal que nos va a decir en qué instante esas variables de estado pueden cambiar de valor. Y en general van a tener una entrada de reset que, como les dije, servía para poner a nuestro sistema en un estado conocido. ¿Qué características tiene nuestra señal de sincronismo o clock, que le vamos a llamar acá? En general, es externa al sistema, no se genera en nuestro sistema, sino que viene de afuera. Y va a tener, en general, va a ser una onda cuadrada, por supuesto que tiene un tiempo de crecimiento determinado. Va a ser cuadrada, en realidad puede no ser, una onda cuadrada sería que tiene el mismo periodo mientras esté en alto que esté en bajo, puede no ser así. Pero lo que sí es importante es que va a haber dos tipos. Los cambios en las variables de estado de nuestro sistema van a estar dados, se va a iniciar cuando hay un cambio de nivel de bajo a alto o de alto a bajo en la señal de sincronismo. Entonces esos cambios pueden ser de flanco ascendente, que se dice cuando cambia de abajo hacia arriba, de nivel bajo a nivel alto, que se hará acá o en este punto. Entonces el sistema puede cambiar acá o puede cambiar acá, o puede estar sincronizado con el flanco descendente de nuestra señal, es decir, en este caso y en este caso. Si analizamos esta señal primera, de flanco ascendente, cuando venga el clock, acá se va a producir un cambio con los retardos que corresponden, las variables de estado y eventualmente la salida, a causa de esto, y eso se va a estabilizar y recién cuando venga el otro flanco se podrá producir un nuevo cambio. Generalmente, es muy difícil, hay algunos sistemas, pero no los vamos a trabajar nosotros, que cambian en el flanco ascendente y el flanco descendente. Nosotros vamos a evitar trabajar en los sistemas que cambian flanco ascendente y descendente. Así que nosotros siempre cuando hablemos de señal de sincronismo, vamos a decir que la señal de sincronismo actúa en el flanco ascendente o en flanco descendente. Y eso lo aclaramos perfectamente cuando estamos trabajando. ¿Qué características tiene esta señal de sincronismo? Generalmente tiene una cierta frecuencia, es decir, la inversa del periodo entre los cuales del tiempo en que tenemos dos flancos activos, aquí en este caso el flanco ascendente, el flanco descendente, llamamos flancos activos aquellos flancos que desencadenan el cambio de las variables de estado. Y tenemos entonces el periodo que le llamamos y la frecuencia de nuestra señal de sincronismo es 1 sobre el periodo, el tiempo del periodo. ¿Cierto? Y generalmente se llama el ciclo de trabajo la parte, digamos, que está en alto la señal. Pero no es un tema que nos preocupe por ahora. Y en general nosotros acá, vamos a trabajar, salvo algunas excepciones por ahí puede ser, vamos a trabajar con una señal de sincronismo que es una onda cuadrada. Y en nuestra plataforma de trabajo, en nuestra FPGA,
Es un oscilador que genera una onda cuadrada, que es la que nos va a dar la señal de sincronismo con la que nosotros podemos trabajar para implementar nuestros sistemas sincrónicos en la FPGA. Bien, el sistema secuencial más sencillo que podemos ver es este que está acá. Supongamos que Q es la variable de estado, acá decimos Q, y tenemos Q negado, simplemente para indicar que es el valor opuesto acá. ¿Y cómo está formado? La primera cosa que va a ver en los sistemas secuenciales es un feedback, o sea, es de la salida algo que se reinserta nuevamente en nuestro sistema, esta realimentación que existe. Entonces, este sistema, fíjense, ¿qué valor tiene? Y bueno, supongamos inicialmente que tenemos un 1 acá, un 1 lógico, BCC. Estos son dos inversores conectados como se ve en la figura. Entonces, si hay un 1 acá el inversor le pone un 0, están complementados como responde. Este 0 llega acá, este 0, el inversor lo pone en 1, como estaba en 1, este sistema es absolutamente estable. Si por el otro lado analizamos que este estaba en 0, acaba un 1, ese 1 en este inversor se hace 0 y el sistema es estable. Entonces, este sistema es bien estable porque tiene dos estados, pero no lo podemos cambiar de estado nosotros. Se arranca en un valor o en otro, pero no lo podemos cambiar nosotros. Este sistema tan sencillo no tiene utilidad, pero es simplemente para que ustedes puedan entender inicialmente de qué se trata un sistema secuencial. Vamos a pasar entonces enseguida, vamos a terminar esta parte de acá, más o menos una introducción, y vamos después a ver en detalle un poco más cómo ya implementar otras características, o mejor dicho, cómo las otras características de un sistema secuencial y algunos elementos que conforman para hacer los sistemas secuenciales. Pero para terminar esta parte, digamos, introductoria, acá fíjense, esta curva que está acá es una curva de respuesta de un inversor. ¿Qué es lo que hace un inversor? Esta es la tensión de entrada del inversor, supongamos que trabajamos con 5 voltios, tenemos una franja entre 0 y 1,5 que se entiende como 0, como bajo, y de 3,5 voltios a 5 se entiende como alto. Y cuando acá escribimos un 0, la tensión de salida es alto, sí, porque es un inversor, y cuando escribimos un 0, un 1, ¿no es cierto?, que es la tensión alta, aparece como salida, lo que se indica en la curva azul es 0. Lo extraño acá es que no nos dice nada el fabricante, es qué pasa en esta zona que no es ni 1 ni 0, que es la zona intermedia. En esta zona el fabricante dice no la use porque no sé qué va a pasar con mi dispositivo. No sé cuánto va a demorar, yo sé que va a ir a parar a uno de los dos estados, pero no sabemos cuál de ellos. Si ustedes se fijan acá y recuerdan esto que habíamos visto anteriormente, decíamos que un sistema lógico tiene un sistema complementario, o que la salida es 0 o que la salida es 1, porque son complementarias esta salida. Pero si esta lógica que está previa no le dice qué valor pone, acá es como si quedara en el medio de los dos, conectando uno y otro, y una salida incierta. En un momento determinado, como esto trabaja así, va a ir a este estado o a este estado, pero va a ser un estado conocido. Entonces, esto que está acá, que nosotros vemos acá, que sería nuestro biestable básico, tiene que tener presente. Si que por algún motivo, en vez de poner un 1 un 0, le ponemos 2,5 voltios, nos paramos en la mitad, esto no va a durar mucho tiempo y se va a ir a uno de los dos estados. Eso es lo que se llama metaestabilidad, y si lo queremos asociar con una cuestión mecánica, cuando quede en esa zona incierta, que es la zona que dice el fabricante no lo use acá porque no sé qué va a pasar, es como si fuera mecánicamente una cosa como esta. Esta pelotita no sabemos para qué lado se va a pasar, pero cualquier perturbación la va a mandar para un lado o para un otro en donde ya va a estar estable. El problema de la metaestabilidad es que entonces el fabricante no puede garantizar, si entra en metaestabilidad, qué tiempo va a demorar, en qué valor va a quedar, ni qué tiempo va a demorar en salir de esa situación. Y esto puede ser crítico si nosotros, por algún motivo, que vamos a ver más adelante, llevamos a nuestras entradas digitales a una zona incierta, es decir, que no es ni un 0 lógico ni un 1 lógico. Entonces, eso sí lo vamos a ver entonces un poco más adelante. Acá terminamos con esta parte y seguimos con el resto de los temas.